Listo. Excelente. Un momento configurar. Respectivos. Primera semana, chicos. Primera semana. Metagénesis. Listo, chicos. Primera semana. Semana número 1. Tema del día de hoy. Cantidad de físicas y adición de vectores. Como tú sabrás, tenemos 2 horas en promedio para desarrollar ese tema con sus respectivos problemas, ¿no? Bueno, te digo aprox porque no es 2 horas. Son 1 hora con tanto minuto, ¿no? Entonces vamos a tratar de agilizar la teoría y también los problemas en su momento, ¿no? Semana número 1, tema cantidad de físicas y adición de vectores. Recordar que la parte vectorial, vamos a ver solamente la parte inicial, la parte gráfica, ¿no? Y en la primera parte hablamos de cantidad de físicas. Y tú debes saber que una cantidad física es todo aquello que se pueda medir, ¿cierto? Vamos a ver eso también. Vamos a ver el concepto de masa, tiempo, que también es parte de las cantidades físicas, que de frente nada más. Es la física. Comencemos con ese subtítulo o con ese inicio, ¿no? En la física se ocupa de comprensión y descripción de los fenómenos naturales mediante principios físicos que son concordantes con las observaciones experimentales. Recordad que la física es una ciencia natural, ¿no? ¿De qué se encarga la ciencia natural? De comprender y describir los fenómenos naturales a partir de principios físicos. Recordemos que existen principios físicos, químicos y biológicos, cada uno en su respectiva materia, ¿no? En su respectiva, ¿no? Ahora, aquí vienen los problemas. Cuando nosotros tratamos de estudiar o explicarte el concepto de física o los fenómenos naturales, pues ahí es donde ya nos encontramos con una dificultad, ¿no? Que un físico o un científico normalmente lo expresa a través de palabras, a partir de un principio físico. Entonces, como menciona por ahí, un principio físico es una proposición que indica una propiedad general. De esa manera tratamos de explicar los fenómenos naturales a partir de principios físicos, que es una proposición. Viene a ser un texto, un párrafo. Y a veces esos párrafos conllevan términos muy técnicos, tal vez un poco complicados de entender, ¿no? Pero una forma de hacer más viable, más sencillo, entre comillas, el tema de principio físico es que se expresa este principio físico en una ecuación física. Y ahí es donde ingresan las matemáticas. Con la finalidad de que sea más sencillo para ustedes, o sencillo en general para el mundo, se va a representar toda esa proposición, todo ese principio físico en una ecuación física. No sé, díganme ustedes, ¿eso lo hace más sencillo o lo vuelve más complicado? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo vuelve más sencillo o más complicado? Tratar de describir los fenómenos naturales a partir de ecuaciones, ¿no? Ahora, menciona por aquí que las ecuaciones de la física constituyen la receta para diseñar instrumentos de medida que permitan la comprobación experimental del principio físico. Efectivamente, y es parte del tema del día de hoy, ¿no? Al tener ya una ecuación física, tú sabrás que a partir de ecuaciones podemos generar gráficas. Y esas gráficas nos permiten analizar los resultados obtenidos debido a un fenómeno natural, ¿no? Y ese es un gran avance para formar, ¿qué cosa? Instrumentos, para formar instrumentos. A partir de esas ecuaciones nosotros podemos formar instrumentos de medida, ¿listo? Que es fundamental para la física experimental, ¿no?
Como ya tenemos instrumentos de medida, entonces con esos instrumentos de medida vamos a medir, vamos a medir, vamos a medir algunas propiedades. ¿Listo? Y todo lo que se pueda medir será llamado cantidad física. ¿Listo? Entonces decimos, la medición es una técnica mediante la cual se le asigna un número a una propiedad física. Vamos a medir una propiedad prácticamente. Como resultado de compararla con otra similar tomada como referencia. Mira, acá nos está diciendo entre palabras. ¿Te das cuenta que el concepto es muy, como que muy tedioso de analizar o de describir? Pero en simples palabras, todas esas tres líneas casi, significa que medir es comparar, nada más. Medir es comparar con otra unidad patrón que tenga las mismas cualidades, la misma referencia, ¿correcto? Entonces, medir es comparar con otra cantidad que tengan las mismas cualidades que la primera. A cada propiedad física medible se le asigna un nombre llamado cantidad física. Entonces, todas las cantidades físicas pueden ser medibles, obligatoriamente. En general, cuando se tiene una propiedad física medible, se cumple la correspondencia. ¿Cuál es la correspondencia? Si yo hablo de una propiedad física, esto conlleva a una cantidad física. Por ejemplo, si hablo de tamaño, el tamaño está representado ¿por quién? Por la longitud. El tamaño está relacionado a la longitud. Entonces, si yo quisiera medir el tamaño de algo, ¿qué cosa voy a medir? Voy a medir la longitud. Obligatoriamente, si quiero medir el tamaño, mido la longitud. Profesor, y si quiero medir la inercia, de un cuerpo, ¿con quién está relacionado? ¿Qué debo medir para medir la inercia? Debo medir la masa. La masa está relacionada con la inercia. Y eso también lo vamos a ver en uno de los temas de dinámica. Profesor, y si quiero medir la vibración de un cuerpo, la vibración de un cuerpo está relacionada al factor tiempo, al tiempo, que también lo vas a ver en uno de los temas llamado movimiento armónico simple o el tema de ondas también. ¿Listo? Entonces te das cuenta que las propiedades físicas como el tamaño, inercia y vibración están relacionados a una cantidad física. En este caso longitud, masa y tiempo. Que considero que son tres cantidades muy, pero muy importantes. Una cantidad física se considera fundamental si corresponde a una propiedad física universal de un sistema. Mira, una cantidad física se considera fundamental si corresponde a una propiedad física universal de un sistema. Y tú ya sabes a qué cantidades se le considera fundamentales, ¿no? Según un sistema llamado sistema internacional, ya tenemos algunas cantidades fundamentales. Y acá te explica a quiénes se consideran fundamentales realmente, ¿no? A los que corresponde a una propiedad física universal. Universal. No particular, sino universal. Entonces, en base a nuestro sistema internacional de unidades, conocido como ASI, tenemos nuestras magnitudes fundamentales. Ahora, ¿de dónde nace este sistema o qué es lo que rescata este sistema? Este nuevo sistema internacional de unidades rescata nuestro sistema métrico llamado MKS. MKS. A partir de este sistema MKS se genera este nuevo sistema llamado SI, el cual contiene 7 magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son esas cantidades o magnitudes fundamentales? La longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Tú debes saber que cada una de estas cantidades físicas en general deben tener unidad y símbolo. No confundirse, por favor. La unidad es el nombre. El que tú colocas a la derecha de la unidad, el M, KG, todas esas letritas, viene a ser el símbolo de la unidad. ¿Listo? Ten en cuenta eso, por favor, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Puede haber una pregunta. Represente las unidades. Entonces, cuando te piden cuáles son las unidades, te están pidiendo metro, kilogramo. O simbolice las unidades. Ahí es otra cosa. MKG. Pero en general, pocas veces se focaliza en esa parte teórica. Así que creo que vas a tener que identificar en base a las claves qué es lo que exactamente nos está pidiendo. Pero para tener claro, formalmente, la unidad es el nombre, el símbolo, como su nombre dice, es su representación del nombre, ¿correcto? Ahora, a esto se le agrega una cantidad más, llamada dimensión.
Profesor, ¿y por qué se le agrega una cualidad, una cantidad más? Por lo siguiente. Hemos dicho que esto corresponde a nuestro sistema internacional. Es decir, si yo hablo de longitud, se trabaja en metros, efectivamente. Pero dime, ¿la longitud solamente se puede medir en metros? ¿Solo se puede medir en metros o se puede medir en otra cantidad? ¿Tú qué crees? Sí se puede medir en otras cantidades, ¿sí o no? Como el kilómetro, el centímetro, como dice Nicole, el centímetro. ¿Qué más? Las yardas, las pulgadas. Pues puedo medir en otras cantidades. Mira, ya salen como que dando un concepto adicional. Yo te pregunto, ¿yo usar mi mano, puedo usar mi mano, puedo usar mi mano para poder medir algo? ¿Puedo usar mi brazo para poder medir algo? También, ¿cierto? Entonces, una unidad de medida puede ser mi brazo, puede ser mi manito, puede ser el palo de escoba que yo tengo en mi casa. Dime, no sé si en algún momento tú no has tenido winch en tu casa, una regla en tu casa para medir algo y has usado un palo. Por ejemplo, yo normalmente uso, a veces cuando no encuentro mis instrumentos, uso el palo de escoba. Agarro el palo de escoba, digo, mido con el palo de escoba, que es comparar, para ver si un mueble, un objeto, entra en este espacio. Agarro, marco y lo mido. Así entra. No necesito de una wincha, no necesito nada. Simplemente he medido a través de un instrumento, llamado en este caso palo de escoba. ¿Correcto? Entonces, la unidad de medida puede ser diversa, ¿te das cuenta? La unidad de medida puede ser infinitas, si podemos llamarlo así. Algunas son formales, obviamente, ¿no? Como el metro, el centímetro, el kilómetro. En este caso, para el sistema MKS, el cual está dentro del Sistema Internacional de Medida, es el metro. Pero en otra, como es el CGS, otro sistema, es el centímetro. Entonces, te das cuenta que hay mucha variedad en las unidades. Entonces, para no confundirnos, para hablar de un mismo lenguaje en un país, en un continente con otro, entonces debe haber una representación universal, ¿sí o no? ¿Y cuál es esa representación universal? Viene a ser las dimensiones. La dimensión es una representación universal que representa las cualidades directamente de la cantidad física. Por ejemplo, si yo hablo de longitud, no importa dónde esté. Estoy acá en Perú, estoy en Estados Unidos, estoy en Italia, cualquier país, las dimensiones de la longitud o la longitud se representa con la letra L. Tengan cuidado, es L mayúscula. Si yo hablo de masa, lo represento con M mayúscula. Si hablo de tiempo, con T mayúscula. Si hablo de intensidad de corriente eléctrica, con I mayúscula. Si hablo de temperatura termodinámica, se representa con un teta mayúscula. Observas, ¿no? Teta mayúscula. No es teta minúscula, que es el que tú usas para geometría. Tengan cuidado, es teta mayúscula. Cantidad de sustancia, una N mayúscula. Intensidad luminosa, una J mayúscula. Siempre las dimensiones se representan con letras mayúsculas, como observarás por ahí. Las unidades, todas las unidades, metro, kilogramo, segundo, amper, kelvin, mol, candela, se representan en minúscula. Todas, ¿eh? Todas se representan en minúscula. Y uno podrá decir, ¿no? Profesor, pero amper y kelvin corresponden a nombres propios. Entonces lo pongo en mayúscula la primera letra. No. Como son unidades, se pone en minúscula, ¿correcto? Respétalo. En el símbolo, ahí sí. En el símbolo, todas deben ser en minúscula. El símbolo debe estar en minúscula. Con excepción de quiénes. De amper y kelvin. La A y la K. Porque ahí sí se le pone en mayúscula como un respeto. Algo así, ¿no? Vamos a llamarlo así para que te acuerdes. Haciendo referencia al nombre propio. Nada más, una A y una K. ¿Correcto, chicos? Entonces, más adelante, cuando ya tengas también símbolos que representen nombres propios, lo vas a poner en mayúscula, ¿no? Con Pascal también, ¿no? Pascal también, una PA. ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos aquí las dimensiones de las cantidades fundamentales. Profesor, nada más, con esas cantidades sale todo. Déjame decirte que aparte de las fundamentales están las demás. ¿Cuáles son las demás? Son las que derivan
las que se generan a partir de estas fundamentales, llamadas derivadas. Y eso es lo que tenemos que ver, las derivadas. Y para poder analizar la relación que hay entre las fundamentales y las derivadas, tenemos el tema de análisis dimensional, que prácticamente hace eso, ¿no? Encontrar una relación entre las fundamentales y las derivadas. Pero no es la única finalidad del análisis dimensional, chicos. El análisis dimensional también nos permite comprobar si una ecuación de la física, una ecuación en general realmente, es dimensionalmente homogénea. Es decir, es homogénea o está correctamente escrito. Y eso debes tener en cuenta en los problemas. Si me dice, esta ecuación está correctamente escrita, entonces me están diciendo que cumple. Me están diciendo que sus dimensiones son homogéneas. ¿Listo? Y más adelante eso lo vamos a llamar de otra manera. Pero por ahora vamos a decir que el análisis dimensional se encarga de eso. Y para poder hacer un análisis dimensional, tengo que definir mi ecuación dimensional. Así como en aritmética, tú defines tus operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, y aparte defines símbolos como la raíz, la potenciación y otros más, pues acá también debe haber una representación para poder darnos cuenta qué es lo que estoy analizando, qué es lo que estoy estudiando. Entonces, las ecuaciones dimensionales. Es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Indica las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades. Y es de la forma, ahí está. Yo tengo corchetes de X. Cuando tú veas algo entre corchete y adentro hay una cantidad, lo que estás haciendo es analizar las dimensiones, ¿no? Esa es la representación para decir que estás analizando dimensiones. Entonces, como X es una cantidad cualquiera, ese X puede depender de las cantidades fundamentales, ¿no? Como la longitud, la masa, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia y corriente eléctrica, ¿no? Intensidad eléctrica, intensidad de corriente eléctrica. Entonces puede depender de esas 7, ¿no? Acá solamente se han colocado 3 con puntos suspensivos porque se entiende que puedes colocar las demás. Pero colocamos las 3 primeras porque son las que más vas a priorizar el día de hoy. Longitud, masa y tiempo. ¿Listo? Se le coloca con un respectivo exponente ABC porque tampoco sé cuál es la relación directa o la relación exacta entre estas cantidades, ¿no? Si por ahí te dicen la relación con la longitud es directa o la relación con la longitud es lineal, tú pones un exponente 1. Si es una relación cuadrática, pones exponente 2. Si es relación cúbica, exponente 3. Como esto normalmente no sucede, tú le vas a colocar una letra cualquiera, ABC. Profesor, pero yo no sé cuánto vale ABC. Ahí está el problema de esta parte. Tú debes encontrar esos exponentes. Y para poder encontrar esos exponentes necesitas de herramientas. ¿Cuáles van a ser las herramientas? Serán las propiedades que vamos a ver a continuación. ¿Correcto? Pues ahí está la parte fundamental de este tema. Las propiedades, porque a partir de esas propiedades yo voy a poder operarlas y calcular por defecto los exponentes ABC o tal vez otra cantidad que yo desconozco. No te olvides que los exponentes ABC, cualquier exponente que sea, siempre serán números naturales. Disculpa, números enteros o fraccionarios, es decir, números nada más. Simplemente serán números, jamás serán una cantidad física. ¿Listo? Los exponentes solamente son números, que pueden ser enteros o fracciones. ¿Listo? Enteros o fracciones. Ya vamos a ponerlo así. Entonces acá tenemos las propiedades, chicos. Primera propiedad muy conocida, dimensiones o corchetes de un número real. ¿Listo? Un número real. Siempre que yo tenga un número real, sus dimensiones siempre serán el número 1. El número 1. Tengo la propiedad del producto, ¿no? X por Y es un producto de dos cantidades. Profesor, tal vez el X por Y yo no lo conozca. Entonces le pones corchetes, ¿qué haces? ¡Fua! Lo separo. Tal vez separaditos sean conocidos, ¿no? Corchete de X, corchete de Y. Si se cumple eso para el producto, para el cociente también se va a cumplir, ¿no? Se separan simplemente. Y cuando tengo el producto de una constante por una cantidad, también se va a separar. Profesor, ¿pero ha desaparecido la constante? Claro, porque es una constante numérica, es un número real.
Recuerda que las constantes numéricas son números reales, también conocidos como cantidades adimensionales. Agrégale por ahí, pues no está acá, agrega. Recuerda que tú debes tener ahí al costadito un cuadernito de apuntes, ¿ah? Tal vez no para anotar toda la teoría, porque imagino que se te facilitará, pero para anotar las cosas que no están dentro de las diapositivas. Como yo siempre digo, ¿no? Hablo y a veces ni siquiera sé lo que digo, pero debe ser importante. Así que tú anota eso. ¿Listo? A un número real se le considera una cantidad adimensional porque no tiene dimensiones. ¿Listo? También se cumple la propiedad de la potenciación. Si yo tengo una potencia, como acá una potencia n, ese n sale. Profesor, ¿simplemente sale? Sí, solamente sale. No se elimina, no desaparece. Cuando es un número multiplicando, ahí sí se elimina, porque nos quedaría entre ese proceso de análisis un corchete del número. Y corchete del número vale 1, entonces no altera en nada. En cambio, cuando es potencia, simplemente sacas el exponente. Lo que sí podríamos hacer es agarrar el exponente, copiarlo y ponerlo en otro lado y analizarlo por separado. Y yo diré que el exponente o las dimensiones de ese exponente debe ser 1. ¿Correcto? Lo puedo analizar por separado, eso sí. Y acá viene la propiedad más importante, conocida como principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice esto? Establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. Ahí está. Todos los términos de una ecuación de la física tienen la misma dimensión. Es decir, si yo tengo esta ecuación, rapidez final es igual a rapidez inicial más aceleración por el tiempo, o velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, esta es una ecuación del MRV, ¿cierto? Tú ya sabes que es del MRV. Por lo tanto, esta ecuación representa la ecuación del MRV o representa la ecuación para determinar la velocidad final. Esta ecuación debe ser correcta. Entonces, según el principio de homogeneidad, si esta ecuación es correcta, entonces sus dimensiones de todos los términos que se están operando deben ser iguales. Dimensiones deben ser iguales. La dimensión de la velocidad final es igual a la dimensión de la velocidad inicial y esto es igual a las dimensiones de la aceleración por el tiempo, ¿no? Entonces, sus dimensiones son iguales. Por ende, me dicen, sus unidades también lo son. También lo son. ¿Correcto, chicos? Entonces, mediante el principio de homogeneidad me permite comparar términos de una ecuación. Me permite comparar términos de una ecuación. Y eso es muy importante porque a partir de las comparaciones, yo voy a encontrar el valor que me piden, la incógnita que me están pidiendo. ¿Correcto, chicos? Principio de homogeneidad sumamente importante. Y ahora mencionaremos algunas cantidades derivadas o dimensiones de las cantidades derivadas obtenidas a partir de las propiedades y el principio de homogeneidad. Una de ellas, ¿cuál es? El área. El área se mide con L cuadrado. El volumen, L cubo. Velocidad, L por T a la menos 1. Aceleración, L por T a la menos 1. Fuerza, MLT a la menos 2. Presión, ML a la menos 1, T a la menos 2. Trabajo, ML cuadrado, T a la menos 2. Densidad, ML a la menos 3. Y energía, ML cuadrado, T a la menos 2. Si te das cuenta, cada una de estas cantidades tiene una forma de cómo calcularla. Por ejemplo, el área es largo por ancho, como si fuera un rectángulo, ¿no? Pase por la altura. Volumen, largo, ancho y altura, ¿no? Un cubo, una especie de cubo, un paralelepípedo, ¿no? La velocidad tú ya sabes que se calcula como desplazamiento entre el tiempo. Entonces, el desplazamiento representa una longitud, ¿no? Con dirección. Longitud entre tiempo. La aceleración tú sabes que se obtiene a través de una velocidad entre tiempo. Fuerza, masa por la aceleración, según la segunda ley de Newton. Presión, fuerza sobre área. Trabajo, fuerza por distancia. Densidad, masa sobre volumen. Y energía, masa por velocidad al cuadrado. Entonces, ahí está la forma de calcular cada una de estas. Entonces, chicos, así que ustedes están en la obligación de acordarse estas magnitudes. Están en la obligación. ¿Listo? Porque esto lo tienes que conocer tú de memoria, obligatoriamente. Y para eso debes practicar lo suficiente, ¿no? Para que te acuerdes cada una de ellas. Profesor, y si no me acuerdo,
¿Qué debo hacer? Formarlas. Fórmalas. ¿Cómo se calcula la velocidad? Ah, distancia sobre tiempo. Ay, lo vas formando, vas formando. Y con la práctica, eso se te va a quedar, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo que vas formando? Porque la formación sí es obligatoria para todo el curso. ¿Me dejo entender? Tú vas a ver desplazamiento sobre tiempo, distancia sobre tiempo durante muchas semanas. Velocidad sobre tiempo durante muchas semanas. Masa por la aceleración también. Pues, eso estás obligado porque son fórmulas más adelante. ¿Correcto? Así que a practicar se ha dicho. Entonces, de esa manera tú vas a encontrar las cantidades derivadas. Y de esa manera hemos terminado el primer tema, que son cantidades físicas y el análisis dimensional. Entonces, ahora sí, pasemos al segundo temita, que viene a ser el tema de vectores. Análisis vectorial. Como te había dicho al inicio, el tema de análisis vectorial se separa en dos. La parte gráfica, que es la geométrica, y la parte analítica, que es la trigonométrica. ¿Correcto? Las dos son fundamentales e importantes para la resolución de problemas relacionados a vectores. Son dos métodos, dos enfoques distintos, visto que nos permiten operar normalmente los vectores, ¿no? Hacer operaciones entre vectores. Y una de las operaciones más clásicas o más comunes viene a ser la suma, ¿no? La suma. Y para eso debo recordar un poco. ¿Qué son las cantidades escalares? Se describen leyendo el número en la escala del instrumento, por ejemplo, la temperatura de un cuerpo, la presión arterial, etc. Una cantidad escalar es una cantidad que está representada por un número y una unidad de medida. Un número y una unidad de medida. ¿Listo? Por ejemplo, yo te pregunto a la sala, si yo agarro un termómetro y mido la temperatura de una persona, ¿a qué temperatura considero que la persona tiene fiebre? ¿A qué temperatura puedo considerar que la persona tiene fiebre? A 38. 78. ¿Qué ahora ya lo mató ya? 40. 37. 36. 36. Ah, mira, y se les va a morir sus hermanitos, ¿ah? Mira, con 37 debes estar alerta. Con 37 y medio ya podemos considerar que estás con fiebre. Con 38, ten cuidado. ¿Entiendes? Por eso es importante saber esos números, por lo menos. Entonces, de 37 a 38, estar muy al pendiente. 36 no tanto, está calenturado, pero no está con fiebre. ¿Me dejo entender? Ahora, algo muy importante que tal vez pocas veces se menciona es que debes tener un buen termómetro. Los termómetros necesitan también calibrarse. Por ejemplo, ¿no? Alguno dice, profesor, yo tengo el termómetro de mercurio, pero no se puede ver bien, profesor, así que mi mamá me compró un termómetro electrónico. Excelente, porque con el termómetro electrónico tú lo colocas, esperas y aparece solito, ¿sí o no? O una alarmita todavía. Y tú dices, chévere, no me preocupo más. Pero lamentablemente, al ser un termómetro electrónico, se puede descalibrar. Es decir, yo puedo estar midiendo la temperatura y me dice, uy, 36, profe, normal, está tranquilo, no hay problema. Simplemente un poquito de paños fríos, algo, por ejemplo, para los niños es vinagre de bulli, no pasa nada, tranquilo. Pero ¿qué pasaría si está mal calibrado y realmente debe ser 38 grados? Mira, ha variado solamente un poquito, de 36 a 38. Entonces, no siempre debo confiarme en esas medidas. Entonces, lo ideal es tener un termómetro a mercurio, porque eso es casi imposible que se descalibre. ¿Me dejo entender? Es casi exacto, prácticamente exacto. En cambio, los termómetros electrónicos es como que tiene un margen de error en base a la calibración también. Pero es referencial, pues, es referencial. Profesor, y si yo tengo un termómetro electrónico y no sé si está calibrado, puedes ir a tu farmacia más cercana y pedir que lo calibren también. Porque en las farmacias también tienen termómetros, tienen los aparatos para medir la presión y varios instrumentos que deben estar obligatoriamente calibrados. Y hay un área de la física llamada arqueometría que se encarga de eso, de calibrar. ¿Listo? Y hay varios científicos y empresas, obviamente, que se dedican a eso, que te dan tu certificado, ¿no? De que todo está calibrado. Imagínate, ¿no?
tener instrumentos no calibrados generarían resultados erróneos y eso es perjudicial o peligroso también, ¿no? ¿Y cómo se podría descalibrar un termómetro de mercurio? Eh, es que como es cerrado, el mercurio está aislado de su entorno. ¿Me dejo entender? El mercurio está aislado de su entorno, entonces es un mercurio puro, entonces no se podría descalibrar, porque la finalidad o el funcionamiento de un termómetro de mercurio, mira, el funcionamiento es que cuando el mercurio absorba calor, el mercurio se dilata, por eso aumenta su tamaño y sube, 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 sube. Entonces, prácticamente cuando simplemente los factores cambian, el mercurio se representa con, bueno, aumenta su tamaño, ¿no? Se dilata, pues estaría haciendo su funcionamiento, pues, ¿no? Porque el mercurio cambia de esa manera. ¿Listo? Y como está cerrado en un recipiente de vidrio, pues no hay otra forma de alterarlo, pues, ¿no? Solamente a través del calor. Pero justo el termómetro sirve para eso, pues, ¿no? Para medir las variaciones en base a la temperatura o el calor, pues, ¿no? Por eso es casi imposible que se descalibre. A menos que ya de fábrica esté mal hecho y todas esas cosas, ¿no? Pero es casi imposible, ¿no? Siempre salen con cierta eh, control de calidad, pues se podría decir. Por eso el termómetro de mercurio es el mejor, pero es el más complicado de ver, ¿cierto? Me imagino. ¿Cuántas veces he sufrido yo para ver, ¿no? Esa bendita línea, pues, ¿no? De mercurio, ¿dónde está? A contraluz a veces se podría ver. Chicos, tener en cuenta eso, ¿ya? Así que ya saben, temperatura de 37 a 38, tener precaución, ¿no? No es a pensar que, profe, mi primito, mi hermano está con fiebre, lo saco de frente y me lo llevo al hospital. Dependiendo de la temperatura, hay recomendaciones distintas. El cambio de temperatura genera cambios drásticos, que también lo vamos a ver, me imagino, en el tema de calorimetría y temperatura, más adelante. Entonces, chicos, al final llegamos a la consideración de que una cantidad escalar se representa mediante un número y una unidad de medida. Por ejemplo, por acá me han dicho valores, ¿no? ¿Qué me han dicho ustedes? 37 grados C, ¿cierto? 37 grados Celsius. Por ahí me dijeron 38, 40. Bueno, si tú me dices 38, 40, no me has dicho nada. Me has dicho un número nada más. Yo no quiero un número. Yo quiero una cantidad física, ¿correcto? Entonces, tuviste que haber dicho 38 grados Celsius o 36 grados Celsius, ¿no? Que es una unidad de medida. Profesor, por ahí quiera, bueno, no sé si quiera quiso decir Fahrenheit o quiso decir F en el chat por sus hermanitos, por su hermanito. No lo sé. Pero recordar que existen otras unidades de medida. ¿Listo? Otras unidades de medida. Entonces, por diferentes unidades de medida yo puedo medir la temperatura, pero siempre es un número y una unidad, ¿correcto? Siempre es un número y una unidad. El aparato para medir presión que se ha hecho muy famoso también en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, ha sido muy importante. El oxímetro también, para medir la cantidad de oxígeno que tiene el cuerpo, también es muy importante. Pero una cantidad vectorial se describe mediante tres cantidades. ¿Listo? Aquí se puede generar un poco de controversia porque algunos podrán decir, profe, he visto por ahí, te dicen otra cantidad, profe, he visto que dicen más, otros dicen menos. Puede ser variado, pero al final te quedas con lo mejor, con lo más importante, ¿ya? ¿Qué es lo que tú necesitas saber por ahora, para no entrar en discusión, para poder analizar mis preguntas, analizar mis problemas? Esto ya por diferentes autores, tú vas a encontrar diferentes, tal vez, posturas o clasificación o descripción, ¿listo? Pero quédate con lo genérico para tener en cuenta para los problemas, ¿ya? Me dicen por aquí que se describe indicando magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad de un cuerpo se describe analíticamente indicando la rapidez con que se mueve el cuerpo y su dirección. Normalmente lo que se representa viene a ser la magnitud y la dirección. El sentido no es representable. ¿Listo? Se entiende gráficamente, pero no se representa, ¿no? Por eso algunos autores consideran que basta con la magnitud y la dirección para poder ser un vector clasificado. Para poder clasificar o describir un vector, basta con la magnitud y la dirección. Gráficamente aparece el sentido, pero analíticamente no. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Te das cuenta por qué se separa en 2 semanas o 2 clases esto?
¿Listo? Para tener en cuenta esas dos clasificaciones, de alguna manera, ¿no? Ayuda. ¿Está? Ahí está el ejemplo de la velocidad. 70, pero debe tener dirección, ¿no? 70 kilómetros por hora a la derecha o a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, este o oeste, mucha manera de representar la dirección. Y para eso vamos a encontrar una representación geométrica de un vector. ¿Cómo se representa geométricamente un vector? Como un segmento de recta con dirección, segmento de recta dirigido, orientado. Y ahí tenemos representados gráficamente los elementos ya antes mencionados, como la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Qué es la magnitud? Es el tamaño del vector. El tamaño. ¿Listo? No necesariamente el tamaño se mide en metros o en centímetros. El tamaño de un vector o el tamaño de la cantidad física vectorial se puede medir en diferentes unidades, dependiendo de la cantidad física que estamos representando. Por ejemplo, si fuera fuerza, que tú lo aplicas en una dirección, si fuera fuerza, se mide en Newton, ¿no? Fuerza se mide en Newton. Pues esa magnitud estará en Newton. ¿Listo? Luego, la dirección sería el ángulo. El ángulo respecto al eje X positivo. El ángulo respecto al eje X positivo. Ángulo en posición normal. Ángulo en posición normal. Y el sentido sería la cabecita del vector. Que gráficamente tú lo entiendes, pero analíticamente no lo vas a representar. ¿Me dejo entender? Pues gráficamente se sabe quién sería el sentido, pero analíticamente no está presente. Entonces, de esa manera tenemos la representación geométrica de un vector. Es una flecha con magnitud y dirección. Ahora, mediante estos vectores yo voy a hacer operaciones. ¿Qué operaciones existe entre vectores? Suma y resta. ¿Existe multiplicación, profesor? Sí, pero tú no lo vas a ver. Por lo menos a nivel preuniversitario no lo vas a ver. Lo vas a ver más adelante, ya cuando ingreses, ¿no? Ya el próximo año, en tus primeras clases, tú vas a ver multiplicación de vectores. E incluso existen dos tipos de multiplicación, que es la multiplicación escalar y la multiplicación vectorial. Ya lo vas a ver, no te preocupes. Nosotros nos encargamos aquí de hacer las operaciones básicas, que es las sumas y restas. Y para hacer esas operaciones básicas tenemos algunos métodos. Primer método o primera regla, la regla del triángulo. Consiste en dibujar tres vectores para formar un triángulo. A ver, vector A o el vector B. ¿Qué hago con ese vector A y ese vector B? Mira, pongo el A, pongo el B, de manera consecutiva. Entonces, este tercer vector, ¿qué sería para nosotros? La suma de vectores. ¿Qué es la suma de vectores? La resultante de esos dos vectores. Es decir, si yo junto A con B, al final, ¿qué me resulta? ¿Qué me genera? Una suma o una resultante que gráficamente sería ese vector verde. ¿Te das cuenta cómo se ha formado esa resultante o ese vector verde? Se ha formado a partir de unir el punto inicial con el punto final. El punto inicial con el punto final de los vectores A y B, consecutivos, obligatoriamente. Por favor, no te olvides que a la hora de colocar el vector A y el vector B de manera consecutiva, no vayas a hacer cualquier cosa para formar. Obligatoriamente, si el vector A y el vector B no son consecutivos, profesor, ¿yo los puedo colocar consecutivos? Sí, pero respetando lo siguiente. Trasladar los vectores es una posibilidad. Traslada el vector A o traslada el vector B. Pero a la hora de trasladar, no debes, obligatoriamente, no debes cambiar sus elementos. No debes cambiar su magnitud ni su dirección. No se cambian, por favor. Tú puedes trasladarlo donde tú quieras, pero no se cambian esos dos elementos, ¿correcto? ¿Qué más? También puedo formar en dirección opuesta. Ah, no, disculpa, este es un caso adicional, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo en vez de dos, tengo tres? A, B y el vector C. ¿Te das cuenta que los tres son consecutivos? Y estoy notando que el punto inicial y el punto final es el mismo. Por lo tanto, si es el mismo para los tres consecutivos, entonces yo puedo decir que la suma A más B más C genera un vector nulo. Es decir, un valor de la resultante igual a 0. ¿Por qué me sale este vector nulo o por qué me sale 0 en su magnitud? Porque si yo uno el punto inicial y el punto final es el mismo.
Eso generaría que no hay un vector gráficamente. Y eso da un vector nulo o un valor cero, ¿correcto? Ese es el método del triángulo. Regla de polígono. Muy parecido al método del triángulo, pero polígono porque vamos a tener muchos vectores. Uno, vector A, vector B, vector C, vector D. La misma idea, te das cuenta. Buscar que todos los vectores sean consecutivos, chicos. Profesor, ¿y dónde está la resultante? ¿Dónde está la suma? ¿Qué debo hacer para calcular la suma luego de colocar los vectores de manera consecutiva? Unir el punto inicial con el punto final. Ah, ya. Ahí está, mira. Suma de vectores. A más B más C más D es igual a una resultante. La suma de vectores. Profesor, ¿y qué pasaría si todas son consecutivas? Incluso este vector que está cerrando la figura. Está cerrando y también es consecutivo. Entonces, profesor, ¿yo puedo decir que la suma de todos es igual a un vector nulo? Sí. Por favor. Muchas veces están acostumbrados a decir la suma de vectores es igual a cero. Eso está mal. Mal, malísimo. Mal. Profesor, pero siempre me han enseñado así. Por ahí se lo he escuchado, profesor. No, no es igual a cero. No existe vector cero. El vector cero no existe. Recuerda, el cero es un escalar. Entonces, profesor, en vectores, ¿cómo representa el cero? ¿Cómo se representa un cero o algo nulo? Como el vector nulo simplemente. Se llama vector nulo, chicos. Es un cero con una flechita arriba. Se llama vector nulo. ¿Correcto? ¿Por qué te menciono eso? Porque es posible, ¿no? ¿Quién quita? Existe una pregunta de verdad y falso. ¿Y qué? Tengan cuidado. El vector es nulo. La magnitud de este vector nulo es cero. ¿Me dejo entender? El vector es nulo y la magnitud es cero. Ahí sí. Ese es el método del polígono. Ahora hablemos de la regla del paralelogramo o método del paralelogramo, que creo que es el más conocido y más importante de esta clase también. La diferencia. Tengo el vector A, tengo el vector B. Mira, ya no he colocado de manera consecutiva. Lo he colocado a partir de un mismo punto de origen. Ambos parten de un mismo punto. Profesor, ¿y si no parten de un mismo punto, yo puedo trasladar para formarlo? Sí, puedes trasladar. Entonces, si nacen de un mismo punto, entre ellos se ha formado un ángulo teta. ¿Está? Y el método del paralelogramo lo que me dice es lo siguiente: trazas rectas paralelas a cada vector, formando así un paralelogramo. Por ser un paralelogramo, un cuadrilátero, debe tener dos diagonales. La diagonal principal para mí es la diagonal que parte del mismo punto de origen que los dos vectores. Ahí está. Diagonal principal, ¿correcto? Desde el origen hasta el punto extremo. Y ese vector verde, o la primera diagonal principal, es la suma de vectores, que representa la resultante. Ahí está. ¿Y cómo se calcula la resultante? O mejor dicho, el valor numérico de esa resultante, a través de esta formulilla. Raíz del primer valor al cuadrado, más el segundo valor al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, por el coseno del ángulo. Recuerda, ese ángulo es el ángulo que forman los dos vectores, siempre y cuando nazcan del mismo punto. Observación adicional. No solamente puedo calcular la suma de vectores, puedo calcular la diferencia de vectores. Profesor, ¿y cómo se obtiene la diferencia? Con la segunda diagonal. Diagonal principal, diagonal secundaria. Esta diagonal secundaria será la diferencia. Pero un momentito. Cuando yo resto vectores, puedo decir A menos B o B menos A. ¿Cómo diferencia, profesor? Observa. Este vector ha sido formado unido desde la cabecita de B hasta la cabecita de A. Como tú terminas en A, tu diferencia será A menos B, ¿correcto? Terminas en A, será A menos B. Si termino en B, será B menos A, ¿correcto, chicos? Tal vez a la hora de calcular la magnitud no sea importante, porque te da el mismo resultado, no importa hacia dónde está orientado, el tamaño es el mismo, que es justamente lo que normalmente nos van a pedir, pero gráficamente sí se nota, ¿no?
Gráficamente es notorio. Y eso tal vez es importante cuando tengo muchos vectores y tenga que reducir. Ahí tal vez es importante. Profesor, entonces, ¿cómo calculo la magnitud de esa diferencia de vectores? Lo mismo que arriba. Raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, pero en vez de colocarle más, le vas a colocar menos. Menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del mismo ángulo. Ángulo que forman los dos vectores. Así que es la misma fórmula, solamente uno con más y otro con menos. Date cuenta que esto se deriva o se obtiene a partir de la ley de cosenos, que es un tema de trigonometría. ¿Correcto, chicos? Ya está. Listo. Ley de cosenos. Conceptos adicionales para ir terminando. Ahí está. La demostración de por qué a partir de la unión de cabecitas sale la diferencia. Mira, ahí está demostrado. En vez de colocar B, ¿qué te parece si colocamos menos B? Entonces, menos B y A son consecutivos. Pues el vector rojo sería la suma de esos dos. Menos B más A saldría A menos. ¿Te das cuenta? Y si hago lo contrario, en vez de cambiar la dirección de B, cambio la dirección de A, tendría menos A más B. Ahí está, menos A más o B menos A, que es lo mismo. ¿Te das cuenta la explicación? La demostración prácticamente, ¿no? No nace de la nada, tiene una base. Además, traslación de vectores, como te dije, tú para trasladar vectores puedes trasladar donde tú quieras, solamente que no debe cambiar su magnitud ni su dirección. Mira, date cuenta que todos estos vectores vienen a ser el mismo, pero trasladado, ¿no? Hemos trasladado el vector, ¿correcto? Igualdad de vectores. Para decir que dos vectores sean iguales, obligatoriamente sus elementos deben ser iguales. Es decir, la magnitud y su dirección. Obviamente el sentido gráficamente se entiende que también, ¿no? ¿Y cuando los vectores son opuestos? Los vectores son opuestos, y ahí es algo que mucha gente se confunde. Mira, imaginemos que yo tengo un vector de 2 hacia la izquierda y un vector de 4 hacia la derecha. Dime, un vector de 2 hacia la izquierda y un vector de 4 hacia la derecha, ¿son vectores opuestos? ¿Qué dice la sala? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los chicos? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, equivóquense acá. No lo pienses tanto, responde. Nicole dice, no son iguales. Dice. ¿Qué dicen los demás? Somos más de 50 personas. Gina dice, García dice, Jorge dice, no lo son. Gina con duda, no. No, Valeria dice, no, no son. Entonces, tengan cuidado, ¿ya? Porque he escuchado a chicos que dicen, bueno, va a la derecha o a la izquierda, son opuestos. No son opuestos. Formalmente, vectores opuestos son aquellos que tienen la misma magnitud, pero orientación distinta, orientación opuesta. La orientación es la opuesta. Uno va a la derecha y el otro va a la izquierda. Pero los vectores son opuestos cuando al sumar sale cero, ¿correcto? Tengan cuidado. Si yo tengo un vector de 2 a la derecha y 4 hacia la izquierda, no son opuestos. Para que sean opuestos, a la hora de sumar me debe dar cero. Es decir, se deben anular. Por eso vas a escuchar por ahí, vectores opuestos se anulan. Vectores opuestos se anulan, ¿correcto? Vectores paralelos. Vectores paralelos. Vector paralelo es cuando sus magnitudes pueden ser distintas, pero sus direcciones son iguales. La dirección, la inclinación respecto al eje X es la misma. ¿Listo? Observaciones, entonces. Primera observación, cuando se habla de una resultante máxima. Una resultante máxima es cuando dos vectores tienen la misma dirección. Y si yo los sumo o calculo la resultante, simplemente se sumarán sus valores. Sus valores se suman, ¿no? En cambio, cuando sus direcciones son opuestas, los valores se restan, ¿no? Los valores se restan. Esto de aquí se puede demostrar con el método del paralelogramo. Si tú agarras la ecuación del paralelogramo, vas a reemplazar los valores y reemplazas el ángulo. Para el primer caso,
el ángulo es 0, y para el segundo caso el ángulo es pi, 180. Al reemplazar, por ahí se forma, ¿no?, un binomio al cuadrado, un binomio en suma y un binomio en resta, pues, ¿no?, al cuadrado. Y ahí operas y te salen estos dos resultados. ¿Está, chicos? Ahí está. La resultante máxima representa la suma de valores y la resultante mínima la diferencia de valores. Obviamente siempre se resta el mayor menos el menor. Resultante máxima, resultante mínima, que también es un clásico. Listo, chicos. Esa sería toda la teoría del día de hoy. ¿Alguna consulta, chicos, antes de pasar a los problemas? ¿Alguna duda existencial? ¿Alguna duda? Excelente, chicos. Así que vamos a convertir. Recuerda que el material tiene teoría y tiene práctica, tiene problemas, y aparte, problemas para casa. Alexa, también debes tener problemas para casa. Si no me equivoco, son 8 problemas de clase y 7 problemas para casa, para que vayas practicando. ¿Está bien, Alexa? Y eso sí te lo proporciona la tutoría. La tutora, la coordinadora que está, finalmente en el contacto, consultar por ahí, les va a proporcionar todo lo necesario, chicos. No se preocupen. Ahora, no basta con los problemas que tú tienes en el material, no basta, no basta. Necesitas practicar más, 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 cada vez más. ¿Ya está bien? Siempre háganse, como les digo, busquen problemas similares. Así que los problemas similares más cercanos son los problemas del siglo anterior. Busquen problemas del siglo anterior y los exámenes de las PRES del siglo anterior. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? No te preocupes, te disculpo, te disculpo. Suele pasar, suele pasar. Eso es lo malo de la virtualidad, ¿no? A veces el internet nos puede fallar. Podemos tener un buen paquete de datos o buen plan y todas esas cosas, pero uno no está libre de que deje de funcionar en algún momento. Por ejemplo, ¿no? Te doy mi caso, ¿no? Al inicio, cuando enseñaba de manera virtual en la PREA, también tuve problemas con internet. Creo que como muchos, ¿no? La red se saturaba, una cosa u otra. Pues a veces la computadora, ¿no?, ya tiene que ser actualizada por las aplicaciones que se tiene que descargar y todas esas cosas. Tiene que adecuarse poco a poco, ¿no? Pero es parte de. Ya con el tiempo uno se da cuenta qué es lo que necesita para ese tipo de actividades, pues, ¿no? Pero igual, uno no está lejos de que nos pueda pasar algo, ¿no? Imagínate, ¿no? Se me reinicia mi router, desapareció todo, ya fue, se elimina. Se va el internet de la zona, ¿qué puedo hacer? Y escapa de mis manos, ¿no? Podré tener un internet de ultra archi mega velocidad, pero uno no está libre de que le toque eso, ¿no? Y además, el tema de la virtualidad hace que muchos chicos que estén lejos de Lima o estén en provincia tengan la oportunidad, ¿no?, de matricularse a la PRE, ¿no? Es una parte positiva de las clases virtuales. ¿Listo? Pero también entendamos que en lugares muy alejados el internet es distinto al nuestro, ¿no? También se entiende. También he tenido casos. Bueno, chicos, para poder reforzar la teoría, vamos a hacer algunos problemillas. Problemillas. Vamos a ver, ¿qué tal están los problemitas? ¿Han revisado los problemas? Ya me dice 1B. Primer spoiler, dice. A ver, 1B. Vamos a ver. Yo no tengo claves acá por si acaso. Por si acaso en la diapositiva no van a aparecer las claves. Así que yo no conozco las claves. Yo no conozco las claves. Solamente te voy a resolver el problema, o vamos a resolver el problema juntos, y te vamos a dar el resultado, que para mí es lo más importante.
¿Listo? Para mí es lo más importante, el resultado, procedimiento y resultado. Gracias, Kiara, nos quedó claro. Vamos a ver, vamos a corroborar, vamos a ver si todas son verdaderas o todos son verdaderos. Problema número 1 dice lo siguiente: un automóvil se le desplaza en una trayectoria rectilínea de acuerdo con la ecuación dimensionalmente homogénea. V es igual a A más B por T más C por T cuadrado, donde V es la velocidad y C es tiempo. Utilizando el análisis dimensional, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, una velocidad que depende de esas tres cantidades y el tiempo. Proposición número 1. La dimensión de A es L por T a la menos 1. A ver, profesor, ¿cómo puedo encontrar las dimensiones de A? Partimos de que esta ecuación es dimensionalmente homogénea. Se cumple con el principio de homogeneidad, ¿correcto? Eso significa que yo puedo hacer un análisis de las dimensiones de cada término y deben ser iguales. Como yo solamente quiero la cantidad A, entonces solamente comparo el primero, que es la velocidad, con la primera, que es el A. No, solamente esos dos primeros. Los comparo. Entonces, las dimensiones de A es igual a las dimensiones de la velocidad. Y tú ya sabes que las dimensiones de la velocidad es L por T a la menos 1. ¿Correcto? Entonces, la primera, ¿cómo es? Verdadero, ¿sí? Verdadero. Comenzamos bien. Verdadero. Vamos con la segunda. Las dimensiones de B es L por T a la menos 2. Profesor, ahora quiero calcular B. Entonces, ya no comparo el primero con el primero. Bueno, mejor dicho, el primero con el segundo, sino primero con el tercero. Velocidad con B por T. Velocidad con B por T deben ser iguales. Entonces, aplicando el principio de homogeneidad, B por T en dimensiones es igual a las dimensiones de B. De V en este caso, no velocidad. Entonces tendríamos que las dimensiones de B, las dimensiones de T, igual a las dimensiones de V, son iguales, ¿no? Recuerda que los separo mediante la propiedad del producto. Despejo y tengo un cociente. Tengo el cociente de la dimensión de la velocidad entre las dimensiones del tiempo. Dimensión de la velocidad, L por T a la menos 1. Entre dimensiones del tiempo, T. O sea, al final me saldría que las dimensiones de B es L por T a la menos 2. Y esto es verdadero, ¿sí? La segunda también es verdadera. Vamos bien, ¿eh? Parece que Kiara champió bien, ¿eh? Parece que Kiara champió bien. Vamos con la tercera. Las dimensiones de C es L por T a la menos 3. Profesor, a ver, a ver. Si el primero es L por T a la menos 3, el segundo es L por T a la menos 3. El tercero debe ser L por T a la menos 3 porque sigue una secuencia, ¿no? Una formación, aparentemente. Vamos a corroborar. Entonces, para calcular C, debo comparar el primero, que es la velocidad, con el último, ¿no? Que es C por T al cuadrado. Lo comparo mediante el principio de homogeneidad. Listo, análogamente, por ejemplo. Despejo mediante la propiedad del producto y luego potencia, también lo separa. Me quedaría dimensiones de la velocidad, que es L por T a la menos 1, entre dimensiones del tiempo al cuadrado, T al cuadrado. Operando me saldría L por T a la menos 3. Por lo tanto, la tercera también es verdadera. Verdadero. ¿Listo? Correcto. Verdadero. Por lo tanto, podemos decir que el problema número 1, ¿cómo son todos? Verdaderos. ¿Correcto? Problema número 1, todas verdaderas. Acá me dice que la respuesta es la B. La B, muy bien. Champió bien, Kiarita. Champió bien. Todas son verdaderas. A ver, Jennifer nos dice lo siguiente. Profesor, hay algunos problemas. Claro, champia científica, ¿no? Con procedimiento y todo. Excelente. Profesor, en algunos problemas de análisis dimensional dicen A por B, pero en realidad se refieren a A sobre B. ¿Siempre es así? Dependiendo, Jennifer. Formalmente, cuando yo menciono las unidades, simbólicamente, cuando te dicen, por ejemplo, no sé si habrás escuchado, ¿no? La rapidez es 50 metros por segundo. Confírame si has escuchado eso. La rapidez es 50 metros por segundo. Ya. ¿Te das cuenta que te dicen metros por segundos, pero tú cómo lo representas? Metros entre segundos, ¿correcto? Así se representa. Entonces, cuando son símbolos de las unidades,
cuando te dicen por segundo, por metro, por temperatura, representa una división. Una división. Cuando son símbolos. Esa es la nomenclatura que se le da, o la notación. Tienen ese tipo de notaciones, ¿correcto? Tal vez por eso te has encontrado con ese tipo de problemas. ¿Listo? Cuando se trata de unidades, simbólicamente, ¿ya? Unidades, las unidades. Cuando te hablan de unidades. En cambio, cuando te hablan de cantidades, ahí sí no ocurre eso. Por ejemplo, te dicen longitud por metro, disculpa, longitud por masa. Cuando te dicen longitud por masa, es longitud por masa. Longitud por masa. ¿Listo? Cantidades. Por ejemplo, 5 metros por segundo o 5 metros por segundo por 5 litros. Producto. Porque te hablan de cantidades. ¿Me dejo entender? Cuando te hablan de cantidades, es tal como tú lo conoces. Pero cuando te hablan de las unidades, ahí sí debes tener en cuenta cuando te dicen por, significa división. Ahora, pues, alguno se preguntará, profesor, entonces, si yo quiero representar que los dos se multiplican, el metro y el segundo se deben multiplicar, ¿cómo lo voy a decir? Si cuando yo digo por, significa que están dividiendo, entonces, ¿cómo yo represento que se multiplican? Por ejemplo, metro y segundos abajo es metro por segundo, ¿correcto? Pero ¿cómo represento metro segundo? Metro al costado multiplicándose el segundo. Simplemente lees las dos, corrido. Metro segundo. Metro segundo. Eso significa que se están multiplicando arriba, ¿correcto? ¿Correcto, chicos? Lo demás también se les quedó claro esa parte. Cuando me dicen metro segundo, significa que el metro y el segundo se están multiplicando. Cuando me dicen metro por segundo, significa que se están dividiendo. ¿Quedó claro, chicos? Porque eso voy a preguntar en el examen, ¿eh? Eso va a venir en el examen. ¿Listo? Tú vas a tener que representar las unidades y en base a eso sacar sus dimensiones. Y si no sabes eso, si no tienes claro cómo se lee las unidades de una cantidad, puedes fallar. ¿Listo, chicos? Para complementar un poco, ¿eh? Muy interesante la pregunta de Jenny. Pocas veces se prioriza eso, pero es interesante. ¿Ah? Vamos a preguntar eso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si viene eso en las preguntas del examen? ¿Varios mueren, sí o no? ¿Tú crees que la mayoría muere? Por lo menos este salón no, ¿no? Por lo menos este salón van a ser dichosos de marcar bien esa respuesta. Los demás salones tal vez. Bueno, ustedes no. Esa es la idea. Listo, problema número 1 ya lo tenemos. Vamos con la pregunta número... Oh, ¿qué es esto? Mira, yo veo en el examen una pregunta como esta y ¿qué hago? Paso a la siguiente. Kiara no, dice. Kiara ya tiene su respuesta. Pero dime, sinceramente, ¿asusta o no asusta esta pregunta? Solamente con verla nada más. Tú dices, si es la primera vez que estás resolviendo problemas de este tipo, o no has practicado lo suficiente, ¿te asusta, sí o no? Ahora, pasar a la siguiente pregunta también es válido, ¿eh? Pero pasar todas las preguntas ya no. Porque recuerda que todas las preguntas valen lo mismo. Así que si tú pasas esta, estás en la obligación de hacer las demás. Ahora, ¿por qué pasaría? Porque puedo intuir que me puedo confundir en el camino, puedo intuir que es muy operativo y me voy a demorar. Y recuerda que el factor tiempo en el examen es importante. Profesor, pero estoy en la tranquilidad de mi casa. ¿Puedo pasar esta pregunta? También, porque tal vez dices, uy, todavía no he practicado lo suficiente. Voy a practicar otros problemas más prácticos, más sencillos, y luego regreso a este problema. ¿Correcto? Pues tienes que también analizar. Es fundamental, chicos. En tu preparación es muy importante analizar qué problema resolver. No te vayas a pasar, dices, voy a practicar análisis dimensional. Agarras un libro, te vas a las preguntas más difíciles porque quieres aprender los mejores problemas. Error, error tremendo. Ese es el error que cometen muchos y ahí comienzan los problemas, el por qué no les gusta física. Porque a veces no sabes escoger un problema. Escoge los más básicos, los más sencillos, los iniciales. Lo que tú dices, uy, sale así rapidito, práctico, en una línea.
Profesor, pero eso no va a venir. Yo no estoy diciendo que solamente resuelvas eso, sino comienza con ello. Una vez que tengas claro esos problemas, vas al siguiente nivel. Buscas unos problemas un poquito más elaborados. Y una vez que tengas claros los siguientes, ya te vas a los más elaborados, más complejos, más tediosos. Esa es la manera de aprender. ¿Qué pasa si tú te vas a los problemas más complicados de frente diciendo, ya, agarras valor y dices, voy a esos problemas? ¿Qué va a pasar? Tal vez no te salen. Tal vez simplemente te asustan. ¿Y eso es positivo? No. Recuerda que el examen mide también la capacidad emocional. Pues tienes que estar preparado emocionalmente. Entonces, cuando tú escoges mal un problema, no te sale, tú solito te desanimas, ¿no? Sientes que no has aprendido, a veces sientes, su física no es para mí, qué feo física, y no es eso realmente, sino que el método que estás usando para aprenderlo no es el adecuado. Es importante usar un buen método de estudio, por favor. Y cada uno de ustedes tiene un método distinto, entiéndanlo de esa manera. Vamos con la pregunta 2. Yo no puedo pasar, por ejemplo, porque tengo que terminar los 8 problemas. Estoy obligado a hacer los 8, porque de esa manera tú vas a entender toda la teoría. Obligado. Así que vamos a hacer la pregunta número 2. Una partícula se mueve en un campo de fuerza de acuerdo con la ecuación dimensionalmente homogénea. X al cuadrado es igual a E entre K más raíz de E al cuadrado menos KA entre K sub 8. Coseno de 2 raíz de K sobre MT. ¿Ya? Donde X es distancia, M masa, T es tiempo. ¿Cuáles las dimensiones de E? A ver, me piden dimensiones de E. ¿Dónde se encuentra E? Junto al K, dividiéndose, y luego al costadito con una raíz al cuadrado menos. Ya. Listo. Yo te consulto. ¿Conoces X? ¿Conoces M? ¿Conoces T? Y te piden E. Pero te das cuenta que en tu ecuación hay una cantidad que yo no conozco. ¿Quién es esa cantidad que no conozco? Obviamente aparte de Lea. Aparte de Le, ¿dónde está la otra cantidad que no conozco? No conozco el K. Otra cantidad que no conozca, el A. Entonces, yo no conozco ni el K ni el A. Entonces, se supone que para calcular el E, debo saber uno de los dos. ¿Listo? Ahora, el E se relaciona con el K en el segundo término y se relaciona con el A y el K en el tercero. Pero estar calculando todas las variables para calcular solamente un E es muy tedioso. Entonces, vamos a analizarlo por partes. Conviene el K, como dice Kiara, ¿no? Conviene el K para analizar los dos primeros. Pero para calcular las dimensiones de K, porque necesito, ¿listo? ¿Qué te parece si analizamos lo que está dentro del coseno? A lo que está dentro del coseno tú lo conoces como ángulo. Al ángulo también se le conoce como argumento. Al ángulo también se le conoce como argumento. Profesor, ¿y el argumento, el ángulo, qué dimensiones tiene? Sus dimensiones es igual a la unidad. Entonces, analicemos eso. Es como si estuviera analizando un exponente, un logaritmo, por ejemplo. El argumento de un logaritmo es un número. El ángulo es un número. El exponente es un número, profesor. Por lo tanto, las dimensiones de ese número debe ser 1. Entonces, ahí tendría que las dimensiones de 2 raíz de K entre M por T es igual a 1. ¿No? ¿Qué hago, profesor? Elevo al cuadrado para eliminar esa raíz y me quedan dimensiones de 4, dimensiones de K entre M por dimensiones de T al cuadrado. Listo, cabe recalcar que ese T está fuera de la raíz. No te vayas a confundir. Ese T está fuera de la raíz. ¿Está claro? Este 4, sus dimensiones es 1. Entonces me quedaría que las dimensiones de K por T al cuadrado entre M es igual a 1. Y obviamente de aquí, para calcular las dimensiones de K, debo despejar. Despejamos. Y me queda que las dimensiones de K es igual a dimensiones de M entre T cuadrado. Y eso es igual a M por T a la menor. Recuerda que la representación o las dimensiones normalmente se coloca de manera lineal. Profesor, ¿puedo colocar M entre T al cuadrado? Sí, pero en tus claves no va a aparecer así. En tus claves va a ser de manera lineal. Así que acostumbrémonos, practiquemos igual. ¿Listo?
Una vez que ya tengas el valor de K, ya puedes calcular el valor de E. Pero aquí debes ser muy astuto. Para calcular el valor de quién con quién comparo. Creo que puedo comparar el primero con el segundo, ¿cierto? Porque si comparo con el tercero, prácticamente me estoy metiendo en un problemón, pues, porque tendría que calcular también A. Te das cuenta que decidir con quién comparar también es fundamental. Aquí que tal vez está un poco claro, pero tal vez en otro problema no es así. Así que debes tener mucho ojo. Comparo el primero con el segundo y tendremos que las dimensiones de x al cuadrado es igual a dimensiones de e entre k. Dimensiones de e entre k. Espejo por aquí el valor de e y nos quedaría dimensiones de k por dimensiones de x al cuadrado igual a dimensiones de esas cantidades, reemplazamos y nos quedaría mt a la menos 2 y l al cuadrado. Bueno, es dimensiones de x, l, y luego le elevas al cuadrado, ¿no? Yo consideraría que ese cuadrado debe estar fuera para que represente realmente que está al cuadrado, ¿ya? Bueno, pero es lo mismo al final de cuentas. Entonces me quedaría que las dimensiones de e es m, l cuadrado, t a la menos 2. T a la menos. Y nuestra clave sería la C. Efectivamente, a mí aquí hará la respuesta es la C. Ahora, pregunta para la sala, pregunta para ustedes. Aquí sacar la escuela esta pregunta. ¿Qué cantidad física representa? Si las dimensiones de E es ml cuadrado t a la menos 2, ¿qué cantidad física representa? Alison dice trabajo, Gina dice trabajo, Gianfranco dice trabajo. Efectivamente, chicos, corresponde las dimensiones del trabajo. Profesor, ¿también me pueden pedir eso? Claro. Si yo conozco las dimensiones, me pueden decir qué cantidad representa. Ahora, ¿qué pasaría si en tus claves no está trabajo? ¿Qué otra respuesta puede haber? Si no está trabajo, ¿qué otra cantidad puede representar? En tus claves no está trabajo. A ver, ¿qué puede estar? Energía, también, energía. Ya, no está energía. No está energía. ¿Qué más puede haber? Nicole me sacó las escondidas, mira. Puede estar torque, me dice. Efectivamente, Nicole. Puede estar el torque. El torque también tiene la misma dimensión. Entonces, no te olvides, por favor. Trabajo, energía, escucha, trabajo, energía, calor y torque son cuatro, cuatro cantidades físicas distintas, pero que tienen las mismas dimensiones. Tienen las mismas dimensiones. ¿Correcto, chicos? ¿Quedó claro? Ténganlo en cuenta. Ahora, no solamente me pueden pedir la cantidad que representa, me pueden pedir también sus unidades, ¿sí o no? Me pueden pedir las unidades también. Así que tener en cuenta también eso. Me pueden pedir también las unidades. Tener en cuenta eso, por favor, ¿ya? Listo. Así que le sacamos al juego esa pregunta número 2. ¿Cuál es la clave? Clave casita, ¿no? Vamos con vamos con la pregunta número 3. Mira, qué fea pregunta, ¿no? Se ve fea, ¿no? Se ve tediosa. Vamos a analizar. La D dice que hará. 3D, 3 dados. Vamos a ver. La distancia recorrida por una canoa en un río en función del tiempo está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. El problema ya me dice que esto es dimensionalmente homogéneo. Cumple con el principio de homogeneidad. Excelente. Ahora, S es igual a M por V sub 0 entre B por 1 menos E elevado a la menos B por T entre M. ¿Verdad? Si el anterior te daba ganas de pasar de pregunta, imagínate esta. Imagínate. Pero sin miedo al éxito, chicos. Intentemos. Practiquemos lo suficiente. Analicemos poco a poco. Donde M es masa, que nada más, solamente me dan ese dato.
Ah, no solamente ese dato, porque ya al inicio me dicen algo. S es distancia y T es tiempo. Ah, mira, me lo han dado al inicio y también un poco al final. Así que tengo tres datos. Distancia S, T y M. Ya conozco. Ya conozco esos tres. Ya conozco esos tres. Y me dicen, ¿cuáles serán las dimensiones de B sub 0? Alguno podrá decir, no, profesor, a ver, si yo estoy en el examen, digo, B sub 0 debe ser velocidad inicial. ¿Tú te arriesgarías? ¿Tú te arriesgarías a pensar de que V sub 0 es velocidad inicial? Dilo, dilo, dilo. ¿Qué te dice el corazón de las cartas? ¿Qué te dice tu intuición? Sí, sí, ¿no? Quizá, dice Alice, puede ser, profe. Si con esa es la pregunta que ingreso, me arriesgo, profe. Posible, ¿no? Posible, ¿te das cuenta? Pero necesariamente debe ser velocidad, no. Porque mira, yo, por ejemplo, soy de los profesores que cambian las letras en base a las cantidades. Es decir, si yo quiero representar velocidad, para representar velocidad tal vez uso una letra A. Y para representar aceleración, tal vez uso una letra W. ¿Me dejo entender? Entonces, no siempre la cantidad física está relacionada con la letra común con la que se representa. No siempre. Ten cuidado. No te vayas a arriesgar. Tenga mucho cuidado. ¿Listo? Tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? No vayas a hacer que en vez de sumar puntos, restes puntos. Recuerda que eso es sumamente importante. ¿Listo? Entonces vamos a calcular las dimensiones de V. A ver, y para calcular V ya tengo T, ya tengo M, ya tengo S. Así que analicemos. De la canoa. El principio de homogeneidad llega a una conclusión. El exponente menos B por T entre M es un número, exponente, pues, ¿no? Entonces sus dimensiones va a ser 1. Y aquí separo y despejo. Despejo B. Profesor, ¿y por qué quiero B? A ver, dime, ¿por qué necesito calcular B? ¿Por qué necesito calcular B? ¿Te das cuenta que B se relaciona con V? ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que es muy similar al problema anterior? La misma lógica, ¿no? Yo calculo K porque se relacionaba al E. Aquí calculo B porque se relaciona a V. ¿Correcto? Están relacionados mediante una división, un cociente. Entonces, al despejar B, tendría que sería la dimensión de M entre dimensión de T. M entre T es M por T a la menos 1. A ver, entonces tenemos la dimensión de B y ahora sí, analicemos. Ya, mira, lo que han hecho aquí es operar, ¿no? Distributiva, ¿no? S M por B entre B, no, M por V entre B, se multiplica al primero y al segundo. Y tendríamos esa operación y ese resultado. S es igual a M por V sub 0 entre B menos M por B sub 0 entre B por E elevado a la menos B por T. Entonces de aquí voy a comparar. ¿Con quién comparo? Con el primero. Al comparar con el primero y el segundo, los dos primeros, mejor dicho, tendríamos lo siguiente, ¿no? Dimensiones de S es igual a dimensiones de M por V sub 0 entre B. De aquí voy a separarme entre las propiedades del producto y despejo. ¿Qué despejo? Lo que me pide. Dimensiones de V sub 0 es igual a dimensiones de S por dimensiones de B entre dimensiones de M. Esto me quedaría dimensiones de S por ser distancia recorrida, sería longitud L. B me había salido M por T a la menos 1. Y entre M, que sería masa, sería M. M con M se va, le sacas la M, con le sacas la M, y me quedaría que las dimensiones de V sub 0 es L por T a la menos 1. ¿Correcto? Y efectivamente, chicos, se cumplió lo que predecías. Representa una rapidez. Representa una rapidez.
La clave es LAN. ¿Correcto, chicos? ¿Está claro, no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Profe, ¿puede repetir donde dice reescribiendo la ecuación dada, por favor? Describiendo la ecuación dada. ¿Eso? Sí, profe, por favor. Ya. ¿Cómo se obtuvo esa línea o esa ecuación? Al hacer distributiva en la parte superior. En la parte superior yo tengo m por v sub 0 entre b. Entonces, ese término multiplica al primero que está en el paréntesis, multiplica 1. Por eso me sale m por v sub 0 entre b. Y luego multiplica al siguiente, que es el épsilon, bueno, disculpa, el e, que es el número de Euler, o la base neperiana, elevado a la b por, menos b por t entre m. Entonces, simplemente distribuyo, hago distributiva, ¿no? Ahora, tú puedes evitar la distributiva en realidad. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, a ver, dígame la sala también, lo que está entre paréntesis, ¿qué cosa representa? Lo que está entre paréntesis. Efectivamente, Kiara, justo comentaba eso. Lo que está entre paréntesis, ¿qué cosa era? Era un número, claro que sí. Es un número, obligatoriamente, ¿cierto? Obligatoriamente es un número, porque estás restando un 1 menos un e elevado al algo. Y ese e es el número de Euler, es el número de Euler, ¿correcto? Por eso se elimina. ¿Ah? Es el número de Euler. Por eso se elimina. Entonces me quedaría solamente m por v sobre b. Entonces lo igualo, pues, ¿no? También es otra manera de ver. Pero a la pregunta que me decías, simplemente se aplicaba distributiva, pues, ¿no? Una vez que se aplica distributiva, tienes esos tres términos. S, mv sub 0 entre b, menos mv sub 0 entre b, por e elevado a la menos b por t entre b. Y comparas dimensionalmente, ¿no? El primero que es S con el segundo que es M por V sub 0 entre B. El tercero ya no lo tocas porque ya lo has analizado hace un momento a través del exponente. ¿Correcto? ¿Está bien? Un poco más claro. Vamos, siguiente problema. Vamos. Pregunta número 4 dice lo siguiente. La presión P del aire en el interior de una burbuja de jabón está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. P es igual a K por gamma elevado a la R, creo. No, X, ¿no? X por R a la Y, ¿no? Donde K es una constante adimensional, gamma es trabajo sobre área y R es radio de la burbuja. ¿Cuál es la ecuación dimensionalmente correcta? Si me piden la ecuación correctamente escrita, chicos, ¿qué me están diciendo? Ah, calcula los exponentes y reemplaza. Básicamente, calcular exponente y reemplazar. Pero para poder calcular esos exponentes debo aplicar el principio de homogeneidad, ¿no? Debo aplicar el principio de homogeneidad. Bonita burbuja, tiene un radio y tiene presión. Entonces, por el principio de homogeneidad, yo diré lo siguiente. Las dimensiones de la presión es igual a las dimensiones de todo lo que está a la derecha. Entonces, haciendo uso de nuestras propiedades, ahí está, separo todo. Dimensiones de K por dimensiones de gamma elevado a la X por dimensiones de R elevado a la Y. Y según el problema, chicos, dice que K es una constante adimensional. K es una constante adimensional. Yo te pregunto, a ver, ¿una constante adimensional es lo mismo que una constante? Si me dicen, K es una constante, ¿es lo mismo? ¿Cuáles son las dimensiones de una constante? ¿Cuántas serán las dimensiones de una constante? No es lo mismo, ¿no, chicos? No es lo mismo. Tengan cuidado.
Recuerda que cuando tú hablas de constante, cuando hablamos de constante, chicos, existen dos tipos de constantes. Dos. Existe la constante numérica y la constante física. Profesor, no está en la teoría. ¿Qué te dije? A veces yo hablo y no me doy cuenta de qué hablo. Así que es importante. Constante numérica y constante física. Las constantes numéricas no tienen dimensiones. Las constantes físicas sí tienen dimensiones. Profesor, entonces, ¿una constante numérica es una constante adimensional? Sí, pues, porque no tiene dimensión. ¿Correcto? En cambio, una constante física sí tiene dimensiones. A ver, ejemplo de constantes numéricas. A ver, ¿quién? ¿Quién me dice? A ver, ejemplo de constantes numéricas. ¿Alguien por ahí? A ver, por ahí, ¿alguien? ¿Nadie? Uy, ya sé, yo ya sé qué problemas plantear en el examen. Ya sé, me están dando muchas ideas. Ya me di cuenta. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es 9 por 10 a la menos 19? ¿Qué es 9 por 10 a la menos 19? 9 por 10 a la menos 19. Mira, una constante numérica, no estoy diciendo un número, ¿ah? Una constante numérica. Por ejemplo, pero eso tiene unidades. Tiene unidades. Y eso es 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 9, no 19. Y creo que te refieres a la constante de Coulomb, ¿cierto? Y sí tiene unidades, por si acaso. Sí tiene unidades. Esa es una constante física. Una constante numérica es, por ejemplo, el coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento estático o cinético. Es una constante numérica. Una constante física, la constante de Coulomb, lo que mencionó tu compañera Nicole. Está la constante de gravitación universal, la permeabilidad eléctrica, la permitibilidad, la resistibilidad y mucho. ¿Correcto? Esas son constantes físicas. La constante numérica son las que no tienen dimensiones, como el coeficiente de rozamiento. ¿Correcto, chicos? Ya está. Espero que haya quedado claro, ¿no? Para diferenciarlo, tal vez en una posible pregunta, te vamos a sugerir que lo coloque para que los chicos realmente entiendan que la teoría es importante. No solamente la teoría que tú veas en un material, sino la teoría que el profesor te da por ahí, ¿no? Por eso le digo, es importante ahí, anotar cositas pequeñas. Esas cositas hacen la diferencia muchas veces. Entonces, chicos, me dice que la constante K es adimensional. Por lo tanto, en simples palabras, ¿qué hago? Chau, elimino, pam, se va. Y las demás, simplemente las reemplazo. Por ejemplo, P es presión. Dimensión de la presión, M por L a la menos 1, T a la menos 2. Gamma se representa trabajo sobre área. El trabajo es ml cuadrado t a la menos 2 entre el área l cuadrado. Reemplazo. ¿No? Y R es longitud, ¿no? Es radio. Radio es una longitud. Diámetro también. Pues sería L elevado a la y. Pues opero un poquito. Nos quedaría al final que m por L a la menos 1, t a la menos 2 es igual a m a la x por L a la y por t a la menos 2x. ¿Y ahora qué hago? Compara. Y según lo que tú conoces de álgebra, bases iguales, exponentes iguales. Bases iguales, exponentes iguales. Y al ojo, comparando, x cuánto vale? 1. Al ojo, comparando, y cuánto vale? Menos 1. Si x vale 1 y y vale menos 1, reemplazo en la ecuación. P igual a K por gamma a la X por R a la Y. ¿Y qué me quedaría?
K por gamma por R a la menos 1. Y eso se representaría como un K por gamma entre R. Problema número 4, avioncito. Uy, avión. F en el chat. F por Kiara. Menos 3. A ver. O me he confundido en algo. Es posible, ¿ah? No hay problema. Es posible, es posible. A ver, vamos a ver. Mm, El Y es el menos 3. El Y está con el Y está con el L, ¿no? No. Se eliminan, pues, los Y. Los L se eliminan, ¿cierto? L cuadrado y L cuadrado se eliminan porque es trabajo. Sí, está bien, ¿no? ¿Qué era? Sí, ¿no? Está bien. Está bien. Está bien, ¿qué era? Ahí anota por ahí en qué parte te has confundido, porque es importante, ¿no? Fijarse bien en los errores que hemos cometido para no volverlo a hacer. ¿Listo? Problema número 4, la respuesta es avión. Bueno, esa es la respuesta. K por gamma entre R. ¿Listo? Correcto, chicos. Problema número 4 resuelto. Vamos con la 5. No, las numéricas y las físicas pueden variar. Pueden variar ambas. A pesar de que se llamen constantes, pueden variar. ¿Listo? A pesar de que se llaman constantes, pueden variar, chicos. Porque hay una dependencia de otras cantidades más. Por ejemplo, la constante de Coulomb cambia en base al entorno. La constante de Coulomb tú la conoces como 9 por 10 a la menos 9, pero eso es en un estado vacío. En cambio, si yo hago experimentos en el aire, mejor dicho, en otro tipo de ambiente, en oxígeno puro, hidrógeno puro, la constante de Coulomb cambia su valor más no sus unidades. ¿Correcto, Kiara? Por ejemplo, también el coeficiente de rozamiento, su valor también cambia en base a lo que estoy analizando, ¿no? No es lo mismo analizar concreto con madera que analizar concreto con concreto, ¿no? ¿Me dejo entender? Por más que se le llame constante, también pueden variar. Numéricamente pueden variar, a pesar de que se llaman constantes. Sí cambia, Kiara. Lo que tú trabajas o lo que trabajamos a nivel preuniversitario es en un estado vacío, en el vacío. Todo prácticamente es en el vacío. ¿Listo? En ese tipo de problemas, ¿no? Electricidad, magnetismo, todo es en el vacío. Entonces, todas las constantes es en el vacío. Ya en la universidad tú haces casos donde tú analizas en otros ambientes, no solamente en el vacío, sino en oxígeno, qué pasa si hay hidrógeno, qué pasa si hay otro tipo de gases. Cambia un poco esas constantes. Numéricamente cambia. ¿Correcto, Kiara? Pero a nivel preuniversitario, todo es en el vacío. Listo. Basta. Por ejemplo, si no me equivoco, una vez en un examen de admisión colocaron eso. Si no me equivoco, en un problema numérico, normalmente estamos acostumbrados a considerar una constante en el vacío, pero el problema te daba la constante en otro medio. Entonces, como que la gente decía, ¿qué hago ahora? Pero lo asumió como constante nada más y lo reemplazó. Es como cuando te dicen, ¿no? La constante de Coulomb vale en 5. Tú no te preguntas, lo reemplazas y ya está, ¿cierto? Pero el fundamento es el que te menciono, pues, ¿no? Que eso cambia cuando cambia el entorno. Vamos con las 5, chicos. Problema número 5, pregunta de vectores. Uy, qué bonito, mira. 6 vectores ABCDF están situados sobre un paralelogramo MNPQ
como muestra la figura. Determine el vector resultante. Profesor, ¿qué hago en un problema como este? Me preguntan el resultante. ¿Qué debo hacer? Reducir todos los vectores a uno solo. A uno solo. Eso es lo ideal. A uno solo. Vamos a ver. Entonces, la idea de estos problemas es buscar vectores consecutivos. Buscar vectores consecutivos. Te das cuenta, Kiara, cómo a partir de un problema que no encontraste es clave o la clave es errónea, ya las siguientes te generan tal vez un poco de duda. ¿Sí o no? Y eso es lo que ocurre cuando a veces resolvemos problemas. Por eso es importante en un examen escoger bien el problema para que tengas seguridad de ahí en adelante. ¿Te das cuenta? Mira, algo tan pequeñísimo como eso nos puede generar un pequeño de duda. Mínimo, pero pasa. Me ha pasado a mí también. No solamente de estudiante, sino también como docente, ¿no? Tú también, mira, tú respondiste bien la primera, la segunda, la tercera y la cuarta tuvimos respuestas distintas. Entonces, eso hizo que yo revise la pregunta, porque también puede haber un error de parte mía. ¿Te das cuenta? Mira, todo lo que generas. Vamos con la pregunta número 5. Vamos a reducir este conjunto de vectores mediante las propiedades ya conocidas antes. La idea es buscar vectores consecutivos. Si se forman todos los vectores consecutivos, chévere. Si no, por partes tal vez puedan anularlos. Vamos a ver. Entonces, mi resultante es la suma de todos. De la figura yo puedo decir que A más B más C es 0. A ver, ¿dónde está A? ¿Dónde está B? ¿Y dónde está C? ¿Te das cuenta que el A es el rojo, el B es el verde y el C es el azul? Y las tres son consecutivas, formando un triángulo cerrado. Entonces, si yo sumo esos tres, la resultante es 0, ¿sí o no? Es decir, la suma de los tres me sale un vector nulo. ¿Qué significa vector nulo? Pues, anular. Chao, desaparecen. Y si desaparecen, entonces en mi resultante A, B, C desaparecieron. Me queda D, E y F. D, E y F. Mira cómo me queda. D, E y F. Estaría D, E y F. Ahí está. Consulta. D y F son consecutivos. D y F son consecutivos. D y F son consecutivos. Al ser consecutivos, la resultante sería la diagonal. La resultante de D más F es la diagonal. Pero te das cuenta que a la mitad de la diagonal está un E. Por lo tanto, si yo completo la diagonal, sería otro E. Entonces, toda la diagonal, ¿cuánto vale? 2E. Entonces, profesor, ¿yo puedo decir que D más F es igual a 2E? Sí. Y esa igualdad lo reemplazo en la ecuación 1. Y mira lo que me queda. Me quedaría 2E más E. Y esos son los únicos vectores que me estaría quedando a mí. Profesor, ¿eso significa que mi resultante viene a ser la suma de esos dos? Sí. Y como te sale E y 2E, ¿cuánto me saldrá? Uy, problema número 5 me sale 3E. La clave es la C. La fe. La fe es lo más lindo de esta vida. Así que me salió la pregunta número 5. Clave casita, chicos. ¿Está bien? Mira, ha sido interesante porque se han formado varias cositas, ¿eh? Ordenadamente el problema salió. Ordenadamente. Alguno puede decir, profe, ¿puedo trasladar los vectores para que todos sean consecutivos? Sí, pero a veces no se forman todos de manera consecutiva. La idea es reducir poco a poco, poco a poco. Lento pero seguro, chicos. Lento pero seguro. Problema 5, clave casita, ¿correcto? Vamos con la 6. No es que ahora lo hice de otra manera, porque normalmente en estos problemas de vectores hay muchas soluciones. Pero la idea es llegar al resultado final. Problema 6 dice lo siguiente. La figura muestra un cuadrado PQRS del lado 2. Determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados, sabiendo que T, U, V son puntos medios. Clásico. Tengo A, B y C. Me piden la resultante. Bueno, la magnitud, ¿no? Magnitud de la resultante. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo... dice, a ver, ¿qué puedo hacer? Lo que voy a hacer con este problema es descomponer. Ahora, alguno podrá decir, profe, pero
Eso no hemos hecho. Aunque no lo creas, sí lo hemos hecho. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Te acuerdas que hemos visto el método del triángulo y el método del polígono? ¿Qué es el método del triángulo? Que a partir de dos vectores yo formo un tercero llamado resultante. Y en el método del polígono, a partir de varios vectores, formo un último llamado resultante. Es decir, a partir de varios vectores, puedo reemplazar y formar uno solo. Yo te pregunto, ¿yo puedo regresar? Es decir, a partir de un vector, ¿yo puedo formar varios? ¿Sí o no? Responden. ¿Sí se puede o no se puede? Es decir, a partir de un vector, ¿yo puedo formar otros? También, ¿cierto? Claro, porque de ahí proviene. Ah, profesor, entonces yo puedo decir que este vector A, que está inclinadito, puede ser formado por este vector horizontal y este vector vertical. Claro, puede ser formado por esos dos. Entonces, si yo trato de formar el vector B también es formado por otro vector horizontal que va hacia la izquierda y un vector que va hacia arriba. Claro. Y el vector C, profesor, está formado por un vector que va a la derecha y un vector que va hacia abajo. Claro que sí. Ponle letras si quieres, ponle vector D, F, G, H, I, J, lo que tú desees, pero ha sido formado por esos valores. Entonces, al estar representados de esta manera, es más fácil analizar. ¿Por qué? Porque en todo este proceso yo encuentro vectores opuestos. El uno con uno que va a la derecha e izquierda, el uno con uno que va hacia arriba y hacia abajo son opuestos. Por lo tanto, se van a eliminar. ¿Y qué me quedaría? Un vector que va hacia arriba de 2 y un vector que va hacia la derecha de 1. Profesor, si son dos vectores consecutivos, la resultante sería la diagonal, ¿sí o no? ¿Y el valor de esa diagonal tú lo puedes calcular con Pitágoras? Claro que sí. Y si calculo con Pitágoras, ¿cuánto me saldría, chicos? Raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso sale raíz de 5. Raíz de 5. Problema número 6. Avioncito, ¿no? Tema, descomposición, que se puede trabajar de manera gráfica y también de manera analítica, como lo vamos a ver en la siguiente clase, chicos. Esto lo complementas con la siguiente clase, no te preocupes. Lo complementamos con la siguiente clase. Problema número 6, resuelto. ¿Correcto? Está relacionado a descomposición. Descomposición gráfica en este caso o descomposición analítica, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Problema 6 resuelto, chicos. ¿Así te salió, Kiara? Ahí está. Excelente, excelente. Problema 7. Los vectores A y B delimitan las dimensiones de un terreno como se muestra en la figura. Los vectores forman entre sí un ángulo de 60 grados, sexagesimal, ¿no? Si la resultante máxima de los vectores tiene una magnitud de 800 y la resultante mínima tiene una magnitud de 200, ¿cuál es la magnitud de la resultante de dichos vectores? A ver, profesor, usted nos ha dicho que la resultante máxima es cuando se suman sus valores y resultante mínima cuando se restan sus valores. Entonces yo puedo decir que cuando yo sumo los dos valores me sale 800 y cuando resto sus dos valores, considerando que A es mayor que B, al restar me sale 200. Entonces, ¿para qué valores la suma es 800 y la diferencia es 200? Entonces creo que al ojo tú puedes notar que el valor de A debe ser 500 y el valor de B debe ser 300. Si no te sale al ojo, ¿qué hago yo con esas dos ecuaciones, 1 y 2? Las sumo, sumar. Si yo sumo me quedaría que 2A es igual a 1000. Por lo tanto, A vale 500. ¿Correcto, chicos? Cuando sumas las dos expresiones, B con B se van y te queda 2A igual a 1000. Y eso es igual a 500, ¿no? A vale 500. Una vez que tengas el valor de A y el valor de B, ya puedes calcular lo que te piden, ¿no? Que es la resultante para dichos vectores, considerando que el ángulo entre ellos es 60 grados. Profe, no me diga. Método ¿de qué? Método de paralelogramos. ¿Sí? Ahora, hay otra manera también de resolverlo. Hay otra manera también de resolverlo. Y es a través del método analítico, que lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Pero aquí aplicamos método del paralelogramo. ¿Qué sería?
Raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno de 60. Importantísimo para el curso de física, aprenderse las razones trigonométricas de algunas cantidades muy importantes, como el ángulo de 60, 30, 37, 53 y de 120 por lo menos para acá. ¿Correcto? Aprenderse las razones trigonométricas de los triángulos notables, pitagóricos o tal vez aproximados, como es 37, 53. Y a esto añádele el coseno de 120, que se usa bastante en este tema de vectores, ¿ya? Aquí coseno es 60, a ver, reemplazo los valores, 500 cuadrado, 300 cuadrado, más doble producto de 500 por 300 por un medio. Justo un medio es el coseno de 100, coseno de 60, ¿no? Coseno de 60 es un medio. Y si yo te pregunto coseno de 120, ¿cuánto es el coseno de 120, chicos? ¿Cuánto es el coseno de 120? ¿Qué pasa la hora? ¡Un medio! Un medio, no veo bien. Algo le falta, Kiara. Algo le falta a eso. Ah, ya está. Menos un medio. A veces se atraca la tecla negativa, ¿no? A veces. Eso le pasa. Efectivamente. Vale menos un medio, chicos. Tengan cuidado. Es muy, pero muy importante. ¿Listo? Acuérdense, coseno de 120 menos un medio. Así que el 60 con el 120 siempre están de la mano, ¿no? Tal vez te haga un ángulo y no es el ángulo que tú vas a usar, ¿no? Puede ser su suplemento. Tengan cuidado, graficar bien también eso. Entonces tenemos ahí coseno de 60, que es un medio, operas, que sale al ojo, ¿no? Sale al ojo. Profesor, voy a estar operando todo eso, 500 al cuadrado, 300 al cuadrado. Truquito, tus valores son 500 y 300. 500 y 300, ¿qué cosa tienen en común, chicos? 500 y 300, ¿qué tienen en común? 100 ABA, ¿no? Entonces, como tienes 100 ABA, lo que vas a hacer tú es, sácale 100 ABA, agarra ese 100, lo guardas en tu bolsillo, y aplicas el método del paralelogramo solamente para 5 y 3. Solamente para 5 y 3. Y cuando tú aplicas el método para 5 y 3, te va a salir 7. Toda esa raíz de todo eso, te sale 7. Profesor, pero el 100 lo sacas. Sacas el 100 de tu bolsillo, ¡pah!, y lo multiplicas. ¿Y cuándo te sale al final? 700. Compruébalo, por favor, en la tranquilidad de tu casa. No apliques Pitágoras o este método para todo el valor. Factoriza, factoriza. Y lo aplicas solamente para los valores pequeños. ¿Correcto? Porque imagino que has aplicado esto y tu hoja está llena, tu hoja está completa, repleta de números. Y no era necesario. Completa de puros ceros. No es necesario. No te compliques la vida, por favor. Ahí está. Problema número 7, la respuesta da. Practíquenlo, por favor, porque eso te va a ahorrar bastante tiempo. Y eso es lo que se necesita durante los problemas o durante el examen. Tiempo. Y tiempo es lo que yo no tengo, porque me faltan 3 minutos y acabamos la clase. Así que pasemos a la pregunta número 8, ¿te parece? A ver, modo examen. Problema número 8 de eso. En la figura mostrada, G es baricentro del triángulo PQR. Recuerda que el baricentro es la intersección de las tres medianas, donde se cumplen propiedades, ¿no? Donde se cumplen propiedades. Me dice, si NA es la resultante, NA es la resultante de los vectores ABC, determina el valor de N. Mira, lo que están haciendo aquí es representar la resultante en función de A, donde N es el valor que multiplica el vector. N puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser un medio, puede ser un tercio, puede ser un cuarto, 2 tercios, cualquier número. Vamos a encontrar. Como yo debo encontrar la resultante de ABC en función solamente de A, la idea es que el B y C estén en función de A, esos dos. Entonces, partimos de esto. A más B más C es igual a NA. Entonces, de la gráfica yo puedo decir lo siguiente, chicos. Tú sabes que la propiedad en el baricentro es dividir a la mediana en una relación de 1 a 2. La parte pequeña es como 1, la parte grande es como 2. ¿Eso qué significa, profesor? Que toda la mediana ha sido dividida en 3. Ha sido dividida en 3, donde la parte pequeña vale como 1 y la parte grande vale como 2.
Entonces, si la mediana es B, yo lo divido en tres partecitas, B tercios, B tercios, B tercios. Pero como la parte más grande es el doble, dos veces eso, sería 2 B tercios. Y para C también, ¿no? Divides en tres partes. Pa, 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 pa. Entonces, al C lo divides en tres partes, sería C tercios. Y como yo quiero agarrar la parte más grande, sería 2 C tercios. Y mira cómo me quedaría. 2 B tercios y 2 C tercios. ¿Listo? 2 B tercios y 2 C tercios. Entonces, en vez de usar C y B, uso sus proporciones, que son más pequeñas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de relacionarlos con A. Profesor, entonces me doy cuenta que ese vector verde y ese vector rojo son consecutivos. Si yo junto esos dos de manera consecutiva, la suma de esos dos me da el vector A. Entonces yo puedo decir que 2 tercios de C más 2 tercios de B es igual a A. De aquí despejo C más B y es igual a 3 medios de A. Y alguno podrá decir, profe, entonces N vale 3 medios. Te están diciendo que la resultante es igual a N por A. Ah, entonces reemplazas esto en la ecuación. 3 medios de A más A es igual a NA. Por lo tanto, 5 medios de A es igual a NA. Comparando, N vale 5 medios. La respuesta es la D. La respuesta es la D. ¿Correcto? Problema número 8, dadito. Problema interesante, problema de baricentro. Interesante este problema, chicos. Y con eso, el día de hoy, hemos terminado la clase. Nuestra primera clase, chicos. ¿Qué tal nos fue? A ir terminando y ya tú vayas a tu receso, ya escuche las indicaciones del tutor. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por el día de hoy. Esa es la que te faltaba, ¿qué era? Igualmente, chicos, ya está, ya lo complementaste. No hay problema. Busca Profesor, problemas de baricentros. Dime, ¿podría dime. retroceder a al ejercicio 7, por favor? Poquito nada más, porque después me mata. Listo. Gracias. Nos vemos, chicos, cuídense. Hasta luego, hasta la siguiente semana. Vayan revisando el tema de la siguiente semana, que son vectores y MRU. Cinemática, la primera parte. Cuídense. Hasta luego. Chicos, por favor, no se retiren.